Muy buenas tardes. En este día queremos entregar el mensaje que creemos que el Señor ha puesto y ha preparado para nuestra iglesia, para nuestra congregación, en este día 22 de marzo del 2020. En este día quisiera compartir con ustedes un punto que creo bastante interesante para cada uno de nosotros. Ciertamente, y como sabrán, estamos pasando un momento extremadamente difícil, complicado. Estamos en cuarentena, estamos encerrados, no tenemos muchas posibilidades de poder movernos. La situación en la calle es un poquitito complicada, para no decir crítica, y verdaderamente cuesta un poquitito pasar por esto. Tal vez ni en el peor escenario, ni en la peor pesadilla nosotros pudiéramos haber vivido una situación como esta. Y he visto en las redes sociales y en algunas publicaciones gente que creía que Dios se había olvidado de nosotros los humanos, gente que no cree que Dios existe, gente que empieza a dudar de la fe. Y en verdad creo que todo eso nace por la deficiencia que muchas veces nosotros los creyentes tenemos en el creer. Pensamos que el creer simplemente es saber que Dios existe. Sin embargo, eso verdaderamente no es así. Nosotros tenemos que creer y verdaderamente estar convencidos de que Dios es el que hace la obra. Tenemos que estar seguros, vos y yo tenemos que estar seguros que lo que estamos viviendo en este momento es una cuestión que está absolutamente bajo el plan de Dios. Ni un milímetro fuera de la voluntad de Dios. Estamos viviendo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y si Dios permite esta situación, es porque verdaderamente algún aprendizaje positivo y maravilloso vamos a estar sacando en este tiempo. Es por eso que yo te animo a que aún en este momento vos te goces en el Señor. Aunque aún en este momento de dificultad y de incertidumbre, vos puedas aprender a creer y confiar plenamente en el Señor. Esa es la tarea de cada uno de nosotros los creyentes. Ese es verdaderamente el objetivo de cada uno de nosotros los creyentes en este tiempo de dificultad. Tenés que estar seguro, tenés que estar segura que Dios nunca se olvida de vos, que Él nunca dejará de amarte ni de cuidarte, porque verdaderamente Él es el que más te ama, el que más me ama. Él es el que más preocupado y más esforzado y atento a tu situación es el Señor en tu vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer correctamente de que aún en medio de la dificultad, Dios está presente. Y el Señor puso en mi corazón esta mañana cuando me desperté esta porción de la palabra en Hechos 16. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 32. Dice la palabra: estos hombres, está hablando de Pablo y Silas, alborotaban nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El versículo 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vamos a leer hasta aquí, como te dije, es el libro de los Hechos 16, entre el versículo 20 y el versículo 32. Verdaderamente es una porción de la palabra muy interesante. Estamos viendo que Pablo y Silas, luego de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de empezar a hacer milagros en el pueblo, fueron encarcelados y fueron castigados con azotes, con varas. Aquí nosotros vemos que Pablo y Silas, y tenemos que entender el contexto, los romanos eran bastante salvajes al momento del castigo. Ellos generalmente le azotaban a las personas, tenían permitido azotar hasta 40 azotes, ¿verdad? Pero ellos, con el objetivo de hacerle sufrir, ¿verdad?, empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 39 y nuevamente empezaban 1, 2, 3 hasta que a ellos se les antojase. Es por eso que Pablo dice: me azotaron varias veces 40 azotes menos 1. O sea, siempre era 39 y nuevamente empezaban. Entonces, cuando nosotros observamos esta porción de la palabra de Dios, tenemos que entender que Pablo y Silas estaban en la cárcel, lacerados, su piel viva, por llamar de alguna manera, de tantos azotes que recibió, seguramente chorreando de sangre, y seguramente las moscas posándose en sus heridas. Entonces estamos hablando verdaderamente que ellos la estaban pasando muy mal. Cuando nosotros nos raspamos un poquitito nomás, ya nosotros nos molesta, nos duele, verdaderamente cuesta, ¿verdad? Imagínate a esas personas que tenían prácticamente la piel al vivo, la carne ahí, al aire, ¿verdad? Cuán difícil habrá sido. Pero esa es la actitud que resalta de Pablo y Silas. Ellos estaban en medio de la dificultad, así como vos, así como yo, estamos actualmente en medio de la dificultad, de la incertidumbre, pero ellos decidieron en la incertidumbre, en el dolor, en la tribulación, creer en el Señor. Eso es lo que vos y yo tenemos que aprender en este momento. No importa la situación, no importa lo dura que sea la prueba, importa que nuestra fe, nuestra convicción esté verdaderamente depositada en el Señor. Ese es el desafío que vos tenés, ese es el desafío que yo tengo y que tenemos que aprender a vivir de una manera recta para verdaderamente ser como Pablo y Silas. En medio del dolor, nos dice la palabra que ellos cantaban. En medio del dolor, en medio de la tribulación, ellos adoraban al Señor. Esa verdaderamente es la actitud que corresponde para cada uno de los creyentes. Yo te pregunto, acá la palabra nos dice que simplemente ellos estaban cantando himnos y adoraban al Señor. Ellos no estaban hablando de: Señor, líbrame de este mal, que no me duela más mi herida, que se cierre sobrenaturalmente mi herida. Simplemente ellos estaban alabando y agradeciendo al Señor. Yo te pregunto, y yo me pregunté cuando estaba trabajando en este mensaje: ¿hace cuánto que vos y yo no tenemos solamente una oración de agradecimiento al Señor? ¿Hace cuánto que nuestra vida no es más que solamente agradecimiento al Señor? Verdaderamente, en mi caso, hace mucho tiempo. Nuestras oraciones se convirtieron en momentos de plagueos, en momentos de peticiones,
en momentos de quejas, en momentos de reclamaciones al Señor. Y muy pocas veces verdaderamente es solamente agradecimiento. Te repito, ¿cuándo fue la última vez que oraste 5 minutos al Señor y los 5 minutos le agradeciste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste media hora y media hora le dijiste al Señor gracias? Gracias por mis dedos, gracias porque veo, gracias porque camino, gracias por mis ojos, gracias por mi nariz. Nos cuesta vivir de una manera agradecida. Pero aquella persona que cree verdaderamente en el Señor como corresponde, como fue Pablo, como fue Silas, vemos que no les cuesta verdaderamente vivir una vida de agradecimiento al Señor. Y yo quiero trabajar contigo en este día sobre la manera de creer correctamente. Muchos de las personas en este día, ay, si Dios tal cosa, si Dios lo otro, pero nosotros vemos que viven con miedo, que viven preocupados, que viven asegurando que nos vamos a extinguir, que nos vamos a morir, y cuestiones como esas que de verdad me dan un poco de gracia, ¿verdad? Pero no piense que todo el que cree en el Señor verdaderamente cree correctamente. Me explico. Vayamos a la palabra. En el libro de Santiago 2, en el versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Hasta aquí, todas las personas que dicen que Dios existe creen, bien haces. Pero le sigue a esta porción de la palabra: también los demonios creen y tiemblan. Te repito este versículo, Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces la palabra nos está diciendo que hay diferentes maneras de creer. Está el que cree, que es la mayoría de las personas que Dios existe, está perfecto. Pero la diferencia, o sea, y también los demonios creen y tiemblan, dice. O sea, no todo el que cree en el Señor verdaderamente hace la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Pablo y Silas creían rectamente. Pablo, Silas, vos y yo vamos a terminar este mensaje creyendo correctamente, viviendo una vida de fe, una vida de impacto, una vida de gozo, una vida de agradecimiento verdaderamente al Señor. Y le estaba preguntando al Señor, ¿cuáles son las características de una persona que cree correctamente? Porque Pablo y Silas, cuando sucedió este milagro, lo primero que le dijeron al carcelero es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos tenían autoridad moral para decir: cree en el Señor Jesucristo. Y el Señor puso en mi corazón algunas cuestiones que fueron persuadiéndome de que de repente yo no creo de una manera absoluta, y seguramente te va a pasar lo mismo a lo largo de este mensaje. El primer punto que el Señor puso en mi corazón como que es la característica de una persona que verdaderamente cree constantemente, es vivir una vida de agradecimiento a Dios. Y aquí luego ya la mitad de las personas que están viendo este mensaje ya se declaran que no están por el buen camino. Nos cuesta vivir agradecidos al Señor. Ciertamente le damos gracias al Señor. Ciertamente le decimos gracias, Señor, por esto, por lo otro. Pero una vida de agradecimiento va mucho más allá de oraciones y frases simplemente donde le decimos al Señor que le estamos agradeciendo. Vivir una vida de agradecimiento implica estar constantemente gozosos. El libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo: no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Te repito, Tesalonicenses 5, 16 al 19. Esta porción de la palabra nos dice que nosotros tenemos que aprender a vivir dándole gracias a Dios por todo. Por todo significa por lo bueno, por lo más o menos, por lo regular y por lo malo. Nos cuesta.
Cuando empezó esta cuarentena, vos ya le diste gracias al Señor. Vos le dijiste, Señor, no entiendo este problema, no entiendo esta dificultad, no entiendo esta enfermedad, pero yo te doy gracias. Ya le dijiste al Señor, Señor, no me gusta estar en mi casa encerrado, no puedo salir, no puedo hacer nada, vivo mal, vivo deprimido, pero te doy gracias a vos. Así, esa es la vida de una persona agradecida. Quiero decirte que una persona agradecida le alaba al Señor. Muchas veces creemos que la alabanza solamente se da con palabras. No, el vivir correctamente es una manera de exaltar y de glorificar verdaderamente al Señor. También quiero leerte el libro de Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así como orás, así tenés que darle gracias al Señor. 50-50, 50% de oración, 50% de acción de gracias. Tu vida tiene que ser un agradecimiento constante al Señor. Te repito, por lo bueno, por lo regular, por lo malo, por lo horrible, por lo desastroso. Gracias, Señor. En el momento de mayor dificultad, ese es el momento que la mayor oración al cielo es cuando vos le decís, Señor, no entiendo qué está pasando, no me gusta lo que está pasando, pero yo te doy gracias. Los cielos tiemblan y empiezan a suceder cosas extraordinarias y sobrenaturales cuando empezamos verdaderamente a agradecer al Señor por lo que estamos viviendo, sobre todo cuando lo que estamos viviendo no es muy agradable a nuestras vidas. O sea, la primera característica de una persona que cree correctamente en el Señor es vivir una vida de agradecimiento a Dios. La segunda es honrarle y glorificarle a Dios siempre. Nos dice la palabra en Hechos 16 que ellos estaban cantando salmos, que ellos estaban exaltando al Señor, que ellos estaban glorificando al Señor porque estaban con heridas, pero estaban cantando, le estaban diciendo, gracias Señor, lo que vos haces es perfecto. Estaban glorificando, los otros presos estaban mirando, dice la palabra. Entonces definitivamente estaban exaltando y glorificando al Señor. Yo te pregunto, ¿tu vida es una honra al Señor? ¿Vos estás glorificando al Señor con lo que haces, con lo que pensás, con lo que decís, con lo que comes? En todo tiempo tiene que ser, Señor, tal vez me cueste, pero yo te ofrezco y te honro con mi vida, con mi pensamiento, con lo que hago. Señor, voy a arreglar mi cama en este día, pero con esto yo te voy a estar honrando. Voy a arreglar mi placar, voy a cocinar para mi familia. Con esto yo te estoy honrando, te estoy glorificando. Dale al Señor la honra, dale al Señor la gloria constante. Decir, yo te voy a dar gracias, aunque no sienta darlo, voy a orar aunque no sienta hacerlo. Pero de esta manera te estoy honrando y te estoy glorificando. Quiero leerte lo que dice la palabra sobre la honra y la gloria al Señor. En el libro de 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando vos ayudás al prójimo, cuando vos te vas y le das un beso a tu papá, un beso a tu mamá, que de repente no se merece, que de repente vos decís, me trató mal, pero te das y le das un beso y le decís, Señor, no siento hacerlo, pero es lo que tengo que hacer y lo hago para tu honra y para tu gloria. Ahí empezás a ser verdaderamente una persona que empieza a creer verdaderamente en el Señor y a actuar en consecuencia. Todo lo que hagas tiene que ser para honrar al Señor. Todo lo que haces, arreglar el jardín y hacerlo para la gloria del Señor. Da tu mejor esfuerzo, tu mejor sacrificio, pero honrarle al Señor. Que no pase un día sin que vos puedas honrarle al Señor, sin que vos puedas decir, hoy le honré y le glorifiqué al Señor. El Salmo 71:8 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es Hechos 13:48. O sea,
Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, también nosotros le estamos orando, le estamos honrando y glorificando al Señor. En este tiempo de memes, en este tiempo de chistes, qué gusto da leer los chistes, qué gusto da leer los memes, estas noticias, estos videos un poquitito medio tétricos, medio fuertes. Pero cuando vos dejás todo de lado y empezás a leer un libro cristiano, cuando empezás a leer la Biblia o cuando empezás a escuchar un mensaje, ahí vos le estás honrando al Señor. Tomate en esta pausa, en esta cuarentena, tiempo para verdaderamente honrar al Señor escuchando la palabra de Dios. Y el Salmo 71 sí que me adelanté un poquito, perdón. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Habla de la gloria de Dios. Contale a tu mamá, Dios, hoy le hice esto para la gloria de Dios. La gloria de Dios permitió que yo esté vivo. La gloria de Dios permitió que hoy tenga comida. La gloria de Dios permitió que yo pueda estar obrando y que pueda estar trabajando y que pueda estar saliendo, haciendo cosas poderosas e interesantes. Habla de la gloria de Dios, que tu lengua sea una constante exaltación para lo que Dios quiere y lo que Dios busca para tu vida y para nuestras vidas. El tercer punto, entonces el primer punto es ser agradecidos al Señor. El segundo punto, honrarle y glorificarle a Dios siempre, siempre. Ese es tu desafío. Y el tercer punto, vivir un modo positivo o vivir de un modo positivo. ¿Sabes qué significa vivir de un modo positivo? Ver las cosas lindas, concentrarte solamente en las cosas lindas. Pero de alguna u otra manera, el ser humano actualmente se concentra solamente en las cosas malas. Teniendo las cosas buenas, no hay ninguna persona que tiene todas las cosas buenas. Pero las personas que tienen cosas malas y cosas buenas se concentran más lastimosamente en lo malo que en lo bueno. Y una manera de creer verdaderamente, como lo hacía Silas, como lo hacía Pablo en la porción que estuvimos analizando de Hechos 16, era que vivían de una manera positiva. Ellos podían estar lamentándose de sus heridas, de su laceración de la piel, de lo triste que estaban. A lo mejor iban a ser ejecutados. La misma incertidumbre que de repente tenemos nosotros hoy en día. Pero ellos decidieron ver el lado positivo. Ellos decidieron ver que eran hijos de Dios y decidieron cantar, alabar, exaltar y glorificar al Señor. Que tu vida, lo positivo, absorba totalmente lo negativo. No podés hacer nada con lo negativo. Entonces gozate en lo positivo. Habla con las personas de las cosas lindas que te pasan. Para una persona ciega, el ver es un milagro. Vos ves. Para una persona que no puede caminar, el caminar es un milagro. Vos caminás. Entonces concentrate en las cosas positivas. Hay gente que no está pudiendo comer. Hay gente que no tiene dinero porque el trabajo se le cerró, se le despidió, etcétera, etcétera. Vos tenés trabajo, vos tenés dinero. Vos no estás pasando hambre, vos no estás pasando necesidad. Concentrate en las cosas positivas. Concentrate en las cosas positivas y desecha lo negativo. Que en tu vida solamente haya el hablar positivo y el agradecimiento al nombre poderoso de Dios. Bueno, vamos a la Biblia, dice en el Salmo 52, pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David se consideraba como un olivo verde porque él veía solamente las cosas positivas. Él no se concentraba en lo negativo. Él sabía que tenía sus limitaciones, que muchas veces era un desastre, que muchas veces era un peligro. Pero él decía, yo soy como un olivo verde. Yo soy como una planta jugosa, como una planta poderosa. Él estaba convencido de que era una persona valiosa e importante. Eso verdaderamente es vivir de una manera positiva. Yo te invito a que tu vida sea una vida positiva. Viví en positivo. Y no te estamos hablando de creer que todo te va a salir bien. No, estamos hablando de que tenés que vivir expectante, que tenés que saber que lo bueno es lo que te corresponde apreciar cada día. Dice el Salmo 56, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El que cree verdaderamente
vive en positivo, sabe que el Señor no le va a defraudar, sabe que el Señor es su sustento, su fortaleza y que de ninguna manera Él va a estar pasando necesidad ni adversidad. El que vive verdaderamente en el Señor sabe y entiende que verdaderamente Dios nunca le va a estar abandonando ni fallando. Yo quiero que vos sepas que el Señor nunca, nunca, nunca te va a fallar. Nunca se va a olvidar de vos. Nunca va a pasar por alto tu necesidad. Por el contrario, Él se encarga de hacer la obra poderosa en tu vida. Viví positivamente, viví sabiendo de que Él está a tu lado, de que Él está de tu lado y de que verdaderamente Él va a hacer la obra poderosa en tu vida. Vamos al libro de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando tiene calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. O sea, Jeremías estaba convencido de que Dios le iba a satisfacer sus necesidades en el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento de la aflicción. Vos tenés que estar seguro de que esa es tu realidad. En el momento difícil, Dios te va a ayudar. No sabemos cómo, no sabemos a quién va a ser el instrumento, pero verdaderamente el Señor actuará de una manera positiva. Sabe que Él está de tu lado. Sabe que el Dios de Dios es el único y verdadero Dios. Está de tu lado, está creyendo en vos, está cuidando, está protegiéndote. No dudes, simplemente gózate, porque Él está de tu lado y Él va a honrar y exaltar tu actuar. Para Él vos sos valioso y valioso en gran manera. Tenés que vivir de una manera positiva, sabiendo que Él hará grandes cosas en tu vida. Entonces hasta ahora vimos tres características de una persona que cree verdaderamente. La primera es, vive una vida de agradecimiento. La segunda es honrar y glorificar al Señor siempre. Y la tercera es una persona que vive en positivo, que cree que verdaderamente las cosas buenas son las que le corresponden. Muchas veces nosotros creemos en el tercer punto que Dios tiene mucho en cuenta qué hacemos y qué no hacemos, qué pensamos y qué no pensamos, y que de repente no, porque tuve un mal pensamiento, yo no me merezco luego tal o cual cuestión, sino se merece otra persona. No, de ninguna manera. Dios quiere que vos sepas que en todo tiempo e independientemente de lo que pueda llegar a ser, Él te ama, porque Él es un Dios de gracia. Le gusta que obedezcamos, le gusta que estemos felices, pero por sobre todas las cosas, Él quiere que sepamos que independientemente de nuestro comportamiento, Él siempre está de nuestro lado y siempre nos ama. Toma el ejemplo de un hijo que se comporta mal en la casa. Vos podés que estás viendo, puede ser hijo, puede ser padre, pero por más que se comporta mal, siempre recibe comida. No es que se le dice, te portaste mal, no vas a tomar agua, te vas a morir de sed, no vas a comer, te vas a morir de hambre. No, y dice la palabra que si nosotros, siendo humanos, siendo malos, hacemos buenas obras para nuestro hijo, ¿cuánto más el Señor? El Señor te ama de una manera positiva, de una manera extraordinaria. Entonces viví positivamente, viví sabiendo de que Dios hace la obra y va a hacer la obra. Te repito porque me fui un poquitito del tema. Entonces, la persona que cree bien siempre da gracias al Señor, vive una vida de agradecimiento, honra y glorifica al Señor con sus actos y vive una vida en positivo. El cuarto punto que puso el Señor en mi corazón en este día: ve los milagros que pasan en su vida. Ve los milagros que pasan en su vida. Vos podés decir, ay, cuánto yo espero ver un milagro del Señor. Vos sos un milagro de Dios. Vos sos una persona que tiene todo, que recibe todo. Vos sos una persona que sos un milagro.
Cada día pasan cosas milagrosas en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos, ay, estoy comiendo gracias a que trabajé mucho. Mentira, vos estás comiendo por la gracia de Dios. Vos estás diciendo, ay, qué mucho que corrí porque me merezco un descanso después de tanto trabajo. No, Dios te permite vivir el milagro de poder caminar, de poder correr. Muchas veces decimos que tal o cual cuestión, ropa nueva, vivir bajo un techo, es algo que yo me merezco porque trabajo mucho. Es pura gracia de Dios. Es un milagro que vos tengas, que vos vivas lo que estás viviendo día a día. Hace poco vimos que de la nada, todos habrán visto, esa librería del lector se cayó la estructura. En cualquier momento, si Dios no está vigilando tu casa, tu vida, se puede caer tu techo, te podés quedar sin casa, te podés quedar sin nada. Entonces, tenés que entender que tu vida, a cada minuto, a cada segundo, es un milagro. Y tenés que vivir de una manera reconociendo que tu vida es un milagro y reconociendo que Dios hace a cada momento un milagro en tu vida. El que puedas mover el dedo, el que puedas cerrar un ojo, el que puedas escuchar, el que puedas oler es un milagro que Dios te regala. Entonces, ve los milagros, concéntrate en los milagros que Dios hace cada día. No pienses, ay, cómo quiero ver un milagro del Señor. Vos sos el milagro, vos sos el milagro. Vos eras antes tal vez un desastre, un cero a la izquierda, pero ahora sos una persona entregada al Señor, una persona absolutamente sujeta a la voluntad de Dios. Dice la palabra en relación a este punto en el Salmo 139, versículo 13, versículo 14, porque tú formaste mis entrañas, dice el rey David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te repito, Salmo 139, versículo 13, versículo 14. Entonces, el rey David le estaba dando gracias porque formó sus entrañas. Le estaba dando gracias porque le hizo en el vientre de su madre. Le estaba dando gracias porque formidables son sus obras. Verdaderamente esa es la manera de vivir de una persona que cree, de una persona que está convencida. Pablo y Silas estaban a punto de ser ejecutados. Al día siguiente tal vez iban a ser ejecutados. Recién habían sido azotados. Pero ¿sabes qué? Ellos simplemente veían el milagro de Dios en su vida. El último punto que quiero tocar contigo sobre aquellas personas que verdaderamente creen conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Hasta ahora dijimos 4. La primera es vivir una vida agradecida. La segunda es honrarle y glorificarle al Señor. La tercera es vivir una vida positiva. Cuarto es ver los milagros que pasan en nuestras vidas. Y el número 5 es estar pendiente de los milagros que pasarán en tu vida. Tu vida tiene que ser una expectativa constante de lo que Dios va a hacer. Si Dios ya hizo tanto, lo que te espera es todavía más grande y más poderoso. Viví una vida donde estés convencido y estés expectante de qué es lo que va a hacer el Señor en este día. Levántate y decirle, Señor, ¿cuál va a ser el milagro que vas a hacer en este día? Porque yo te quiero decir que cada día, durante 24 horas, durante cada minuto y cada segundo del día, Dios se encarga de hacer un milagro. Muchas veces creemos que los milagros es solamente levantar a un muerto, sanar a un enfermo. El milagro sos vos. El milagro es tu vida. El milagro es que por todas tus venas estén circulando sangre durante 24 horas, que vos puedas estar respirando. Muchas veces pensamos que eso no es un milagro. Es un milagro. Muchas veces ni siquiera entendemos cómo nosotros respiramos, pero es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Entonces tenés que estar siempre pendiente del próximo milagro de Dios. ¿Cuál es el próximo milagro de Dios? Tiene que ser tu constante. Dale gracias a Dios por lo que ya hizo. Ver el milagro que estamos viviendo y decirle, Señor, ¿cómo me voy a disfrutar en el próximo milagro que vos tengas en mi vida? Esa es la característica de una persona que cree verdaderamente. Dice la palabra de Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío, Dios mío. Salmo 42, 11. El rey David le estaba diciendo, mi alma está lista para alabarte, porque yo sé que todavía no terminaste conmigo, porque yo sé que todavía vas a hacer cosas maravillosas. De repente suena un poco feo para la sociedad actual tener que vivir de esta manera, pero el rey David estaba convencido de que Dios iba a obrar en su vida, y ese mismo convencimiento es lo que vos necesitas, vos y yo necesitamos tener. Estar convencidos de que Dios sigue obrando, de que Dios va a seguir obrando y de que Dios no va a terminar de bendecirte y de hacer milagros en tu vida hasta el día en el que vos tengas que partir de aquí, de la tierra. Otro versículo relacionado a estar pendiente de los milagros que pasarán en tu vida. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió es tu Dios. Entonces vos tenés que estar esperanzado, sabiendo que Él va a hacer la obra, diciéndole, ay Señor, qué feliz que soy. ¿Cuál va a ser el milagro de hoy? ¿Cuál va a ser el milagro de este momento? Sabiendo de que Dios verdaderamente va a hacer el milagro en tu vida. Y quiero terminar con este versículo relacionado a lo que Dios tiene pendiente, o a los milagros que Dios tiene pendiente de hacer en tu vida. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, pero para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios solamente busca tu bienestar. Dios solamente busca darte paz, darte gozo, darte alegría. Ciertamente las dificultades vienen, los problemas vienen, pero aún en medio de las dificultades, Dios seguirá haciendo milagros en tu vida. La palabra nos enseña de la manera de creer de Pablo y Silas. Yo te desafío en este día a que verdaderamente vos puedas creer como creían Pablo y Silas. Yo me desafío a mí mismo en este día a creer como Pablo y Silas creían. Un creer auténtico, un creer verdadero. Solamente de esta manera nosotros podemos vivir una vida recta, una vida plena, una vida en donde seamos merecedores del milagro. ¿Cómo Pablo y Silas terminan esta porción de la palabra? Alabando en medio de la adversidad, ¡pum!, recibiendo el milagro que Dios tenía para su vida. Para poder ver un milagro tan sobrenatural como un terremoto que abría las puertas de la cárcel, que sacaban los grillos que estaban, los cepos que tenían las personas en su pie, necesariamente necesitamos creer conforme a lo que estuvimos hablando previamente. Necesitamos tener una vida de agradecimiento. Necesitamos honrar y glorificar a Dios todo el tiempo. Necesitamos vivir en positivo. Necesitamos ver y gozarnos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y estar expectantes de aquellos milagros que Dios va a llegar a hacer todavía en tu vida. Yo quiero terminar diciéndote, en este momento de dificultad, en este momento de cuarentena, en este momento que tal vez haya mucha incertidumbre, Dios no se olvida de vos. Dios te cuida, Dios te protege, Dios está de tu lado y Él hará la obra suficientemente grande y extraordinaria para que vos puedas creer y para que vos puedas vivir una vida de victoria. Tomá como ejemplo la vida de Pablo, la vida de Silas, y que en el libro de los Hechos, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor pueda llegar a decirle a sus ángeles, aquí hay una persona que cree, que creyó en la tierra como creían Pablo, como creía Silas. Sabes que no es imposible, es posible. Basta que el Espíritu Santo reciba la petición y empiece a actuar en tu vida. Ciertamente es muy difícil todo lo que estamos diciendo. Ciertamente, humanamente es absolutamente imposible, pero para eso está el Señor. Y yo quiero terminar orando contigo. Quiero que inclines tu rostro y quiero que repitas después de mí. Señor Dios, en este día yo reconozco que es difícil que pueda creer conforme al creer de Pablo y Silas. Pero en este momento confío que el Espíritu Santo podrá llegar a hacer la obra
perfecta en mi vida y hacerme vivir un creer poderoso, recto y extraordinario en mi vida. En este día yo te pido vivir una vida de agradecimiento, vivir una vida donde exalte y honre tu nombre, vivir una vida en positivo, vivir viendo y gozándome de los milagros que hiciste y vivir expectante de aquellos milagros que todavía vos vas a hacer en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a que esto sea realidad en mi vida y que vaya creyendo cada día más y más hasta la venida